Hola, ¿Puedo muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este webinar 26 de enero. Tenemos el gusto de tener a la doctora Laura Garzona con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Muchas gracias, muy amables por el espacio. Bueno, vamos a conversar de un tema muy particular, ¿verdad? Que sería cuál es la mejor hora para tomar el sol. Existe un bronceado saludable. Creo que todos por vivir en un país, ¿verdad?, tan caluroso, tan tropical, estamos muy acostumbrados a exponernos mucho al sol, entonces por eso vamos a tocar un poquito el tema. Y nada más recordarles a todos los que nos están escuchando y viendo que si tienen alguna duda, consulta, la pueden escribir en el chat de esta plataforma del webinar y al finalizar la presentación de la doctora vamos a evacuar todas sus dudas. Entonces, no le atraso más y le dejo todo el espacio para que pueda exponer. No, muchas gracias, muy amable. Quería preguntarte nada más cómo hago para compartir pantalla o ya están viendo mi pantalla. Debajito de la cámara tiene que estar la opción de compartir pantalla. Usted tiene el control. Vamos a ver, conecto audio. Después, de pantalla mía, ¿veo yo? ¿O ¿Cómo? debajo de cuál pantalla? Disculpa. ¿De dónde? Mi cámara. Es que no sé cómo se le ve a usted, porque a mí se me ve diferente la plataforma, pero tiene que aparecer el micrófono, cámara y como una pantallita de... Ah, ok. Sí, no me parece. Okay. Pero, ok, pero no hay problema. Igual son dos diapositivas que se las puedo enseñar porque aquí la tengo aquí hacia mano. Ok, bueno, entonces los dejo. Está bien. Perfecto. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Sí me llamó mucho la atención cuando me dieron esta invitación y es algo que normalmente es una pregunta muy frecuente, ¿verdad? ¿Cómo hago para poder estar bronceado y que no se me complique en algo a futuro, ¿verdad? No tener después una consecuencia como tal. Yo les comentaba y les decía, digamos, de forma jocosa, pues realmente no la hay, siempre va a haber un riesgo. Ahora sí, show my screen. Muchas gracias. Siempre, ya aquí estamos, ya ahora sí lo veo. Muchas gracias. Siempre va a haber un riesgo, ¿verdad? Porque en general el bronceado es un tipo de respuesta a la exposición solar. Hay personas que van a variar mucho, digamos, depende del color de la piel, van a variar mucho en que si pueden eventualmente en algún momento broncearse y hay personas en que nunca van a poder broncearse porque no tienen la capacidad y pasan literalmente de exponerse al sol y quemarse inmediatamente. Entonces, las personas que tienen piel clara, ¿verdad? Entre más clara es la piel, ojalá con pelo claro, perdón, y ojos claros también, tienen menos capacidad de producir melanina. Y esta diapositiva era de las que quería comentarles porque aquí pueden ver que esta que parece que tiene como antenitas son las células que son las responsables de producirnos color. Entonces, entre más capacidad de respuesta tiene es las diferencias, digamos, de pigmento de la piel. Personas con piel muy clara tienen poca capacidad de respuesta por parte de estos melanocitos y personas con piel más oscura es porque tienen mayor capacidad de respuesta. Siempre me gusta explicarles que eventualmente esto es digamos, como una protección. Usualmente ahora pues no, ¿verdad? Ya todas las personas viven en todo lado, pero geográficamente hay personas que viven en el norte o en el sur donde hay fríos muy extremos que el sol es por periodos muy cortos y ellos en general evolutivamente tienen poca capacidad de producir melanina para que puedan absorber el sol y las propiedades, digamos, buenas que necesitamos del sol.
Del otro lado tenemos las personas que vivimos en el trópico, donde usualmente más bien estamos más expuestas al sol y evolutivamente vamos a tener una capacidad mayor de producir melanina para que nos cuide el núcleo de las células de esa exposición tan constante que tenemos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que todos vivimos en todo lado y muchas veces hasta buscamos más bien el sol. Entonces, estas celulitas que ven acá con colores, el café donde dice un melanosoma, se ponen y ven en esta de color gris, se ponen como si fuera una sombrillita sobre el núcleo de las células de la piel. Y esa es su función. Y parte de lo que lo estimula a que haga eso es la exposición solar. Entonces, cada vez que nos exponemos al sol, lo que está pasando es que estamos haciendo que esta célula empiece a producir, empiece a trabajar y haga eventualmente en las demás que se pongan como si fuera una sombrillita encima, como si fuera ese techito que está ahí para proteger el núcleo. Entonces, cada exposición solar lo que estamos es estimulando a que esto pase. Si es más de la cuenta, ¿verdad? Más de lo que genéticamente, más de lo que nuestra piel puede aguantar, por decirlo de alguna forma, al sol, entonces ya esta cobertura se nos queda corta y empiezan a haber más radicales libres, más inflamación que pueden eventualmente a largo plazo convertirse en lesiones premalignas, ¿verdad? Que puedan posteriormente evolucionar incluso a cáncer de piel. Pero mucho, mucho antes de esto, también empiezan a aparecer manchas y arrugas prematuras. De hecho, hay varias publicaciones donde hablan de personas como gemelas o la misma persona que se expuso más de un lado por el trabajo al sol que del otro lado de la cara y se ve eventualmente la diferencia. Podemos ver personas mayores que tuvieron que trabajar mucho al sol y posteriormente, digamos, las áreas expuestas tienen mucho más lesiones que, digamos, áreas cubiertas como por ejemplo el abdomen. Entonces, hay una realidad que es el fotoenvejecimiento, o sea que la exposición solar eventualmente nos va a hacer que estas radicales libres, que estos inflamación producida por el sol esté más constante y se vaya adelgazando la piel, se vayan produciendo las manchas, se vayan produciendo las arrugas y como les decía, lesiones premalignas e incluso lesiones malignas. Entonces, como tal un bronceado es una exposición solar. Hay, digamos, formas de que personas uno puede quemarse y ponerse roja y estas, cada una de ellas, aumenta el riesgo de cáncer de piel. Se dice que a lo largo de la vida, más de 5 quemadas de esas que uno no le podían tocar o que se descarapelaba después de ir a la playa, y generalmente nos pasaba más siendo niños, entonces esas cuentan como factores de riesgo. Cuando uno valora a un paciente para ver los factores de riesgo de cáncer de piel, esas quemadas son. También el uso de cámaras de bronceado. El uso de cámaras de bronceado está ya demostrado desde puntos científicamente muy sólidos que aumenta el riesgo de cáncer de piel aún con una sola sesión. Cuando sabemos que ellos, digamos, se trabajan por paquetes, que usualmente las personas no reciben solo una sesión, sino varias sesiones. Y también está asociado que entre más joven inicia la persona a estas exposiciones solares, mayor el riesgo, porque hay un riesgo acumulativo, ¿verdad? Entonces, como por decirlo de alguna forma, el estar estimulando con el sol a que estos melanocitos estén trabajando y trabajando muchas veces hace que ellos no puedan, digamos, como cubrir esas necesidades, no puedan hacerse producir la melanina en forma de sombrillita, por decirlo de alguna forma, sobre los núcleos y el núcleo sigue estimulado y la misma radiación nos afecta. Algo también muy importante que quisiera yo decirles es que los bronceados con autobronceadores, que son como una capa, digamos, de color que se le aplica en la parte externa de la piel, no tienen ningún riesgo demostrado. De hecho, son la opción que se puede dar ante esa, digamos, demanda estética de la coloración. Entonces,
Hay personas, en resumen, pues con mayor riesgo, ¿verdad? Porque tienen menos capacidad de respuesta, personas con ojos claros, personas que, independientemente del color de la piel, personas con cabello claro, cabello rojo, personas con piel clara, las personas que me dicen que, por ejemplo, que no logran broncearse porque de una vez se ponen rojas o que a veces les cuesta mucho broncearse, es más fácil que se pongan rojas, tienen más riesgo y deberían de evitar al máximo las exposiciones solares prolongadas o sin sus cuidados respectivos. Mientras que es cierto que hay personas que tienen menos capacidad de quemarse porque tienen mayor respuesta o capacidad de respuesta de sus melanocitos, pero generalmente justo son los que abusan y como no se queman y no se ponen rojos, se exponen voluntariamente en periodos más prolongados sin protección. Entonces, yo les digo, esa ventaja que tenían genéticamente, pues me la gastan porque están exponiéndose de forma todavía más crónica y constante. Entonces, el bronceado saludable no existe como tal. El bronceado viene siendo una moda, una forma, digamos, estética que vino como desde los 70s, que arrancó con las cámaras de bronceado, que ahora incluso tanto el Ministerio de Salud acá en las guías nacionales habla de la advertencia sobre estas y en Estados Unidos en la FDA en algunos estados piden en los lugares de bronceado que avisen, ¿verdad?, de que existe un aumento de riesgo de cáncer de piel. Y por otro lado, se ha documentado que no hay problema, o sea, no hay ningún dato de malignidad o aumento de riesgo para cáncer de piel, principalmente o manchas, si usamos los autobronceadores, que son básicamente como una pintura en la capa más superficial de la piel. Y hay diferentes marcas, hay diferentes formas, hay para hipoalergénicos, etcétera. Pero esa sería la opción, digamos, de un bronceado saludable. Sí, también quería como hacerles la acotación de que eventualmente uno puede ir al índice, aquí voy a ver, compartirles, perdón, por acá, que pueden ir a la parte del ministerio, perdón, el instituto, perdón, meteorológico y diariamente, así como hacen los pronósticos del tiempo, ¿verdad? En cuanto a lluvia, etcétera, también están los pronósticos de índice de radiación ultravioleta. Entonces, estos que estamos viendo acá, por ejemplo, podemos ver que San José, a pesar de que no estamos evidentemente en una playa, tiene un muy alto índice de radiación. En países como Australia, por ejemplo, hacen estos reportes de forma constante y con base a estos índices de radiación o pronósticos de índice de radiación, hay advertencias para que las personas se queden dentro de la casa, que los niños no tengan los recreos al aire libre en estos picos o en estas horas. Y es porque Australia, por ejemplo, es de los países que más índice de cáncer de piel tiene. Entonces, nosotros tenemos también esa ventaja de poder buscar en el Instituto Meteorológico el índice de radiación y esto tanto mide la radiación ultravioleta A como la radiación ultravioleta B, que una es la responsable de quemarnos directamente y la otra es la que nos quema a un periodo, digamos, más largo, como 72 horas, y que puede incluso, que es la como que dicen de broncear. Y ambas, antes se creía que solo era una, pero ambas, tanto la UVA como la UVB, son las responsables del cáncer de piel. Cuando buscamos filtros solares, debemos buscar filtros solares que cubran contra ambos índices, ambos rayos ultravioletas, tanto para la A como para la B. El B se mide por número. Entonces, cuando vemos que un filtro solar dice
15, que un filtro solar dice 30, que un filtro solar dice 50. Lo que nos está hablando es de uno de los dos tipos de radiación ultravioleta que tenemos que prevenir o que evitar. Estamos hablando con el número, nos habla del luz ultravioleta B, que era la primera que se reconoció que nos daba lesiones malignas. Posteriormente, ya también sabemos que la luz ultravioleta A, que antes creíamos que no era mala y que ahí era donde viene el concepto erróneo de hace mucho tiempo de bronceados saludables, ahora sabemos que no es tal, que también nos va a dar sus consecuencias. Entonces, la VA viene en los filtros solares como en cruces. Entonces, a partir de 3 cruces nos tenemos una buena protección. A partir del índice de factor de protección solar 30, tenemos una buena protección contra UVB. Entonces, en resumen, amplio espectro, en los bloqueadores se refiere que tenemos o sea, están cuidándonos tanto de la UVB como de la UVA. La UVA es también dañina, por lo cual un bronceado también sabemos que fue una sobreestimulación al melanocito que eventualmente de una forma prolongada y repetitiva, más factores genéticos individuales de las personas, pueden darnos mayor riesgos de cáncer de piel, lesiones premalignas, manchas y arrugas. No sé si tienen alguna duda o algo puntual que quisieran, con muchísimo gusto les pueda aclarar. Perfecto, doctora, muchas gracias. Por aquí tenemos sí 2 consultitas. Una de Flor de María Durán dice que ¿por qué al recibir el sol siento punzadas en el cuerpo? Bueno, ahí ya son cosas distintas, ¿verdad? Porque el sol también hay entidades que, o sea, enfermedades que el sol exacerba, ¿verdad? Pueden ser por medicamentos que yo esté tomando o enfermedades propias como tal. Entonces, usualmente pacientes que no padecen de nada o que tampoco es que estén bajo ningún medicamento y tengan esa sensibilidad o que se brotan cuando se van al sol, es por ya también digamos, tantas exposiciones previas que han tenido, la piel está muy sensible y reacciona. Entonces, entran como en un gran grupo de enfermedades fotosensibles y ahí habría que ver de estas más o menos que les menciono, cuál podría ser el caso de ella. Perfecto, tenemos 2 celulares, una de Rebeca Benis y otra de Cristina Flores que dice, entonces si vamos a la playa, ¿cuál es la peor hora de exponerse? Disculpa, llegamos a la playa, ¿qué? ¿Cuál es la peor hora para exponerse? Aún con tipos de protección, digamos, con ropa, con bloqueador. Sí, esas serían las 2 dudas. Sí, aclarar cuál es la hora más recomendable para exponerse. En general, lo que uno recomienda, o sea, yo siempre les digo, vayan a la playa, o sea, estamos en un país tan bonito, todo, o sea, la idea no es quedarse encerrado, pero hacerlo de una forma segura. Entonces, entre más alejado al mediodía, mejor. Sin embargo, antes se decía, por ejemplo, de 10 a 2 es lo peor. Y sí, es cierto, es lo peor, pero no quiere decir que a las 9:30 no tengo problema. Entonces, y también muchas veces es poco factible porque uno está en la playa y no va a estar así como, bueno, ya tengo 5 minutos, voy, entro, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que uno dice es tratar de evitar exposición directas en lo más cercano al mediodía, o sea, tratar de hacerlo lo más lejano. Por ejemplo, los pacientes que hacen deporte, que está genial, pero entonces traten de no hacerlo en la hora de almuerzo. Tratar de hacerlo antes de las 10, después de las 2, es como tradicionalmente es la recomendación. Sin embargo, si no se puede por las razones que sean, tenerlo muy, muy presente, que independientemente de la hora, usar filtro solar, lo que ella misma hablaba de protección de manga, o sea, con ropa o con sombrero, o buscar la sombra. Recordar en la playa, que es muy importante, que hay algo que no está contemplado, ¿verdad? En lo que tira el meteorológico, es que también en la playa tenemos el efecto de refracción. Entonces, el sol que pega en la arena, ¿verdad? Se refleja
hacia nosotros, igual en el agua. Entonces, en la playa, si bien es cierto, tal vez el índice es un poco menor en general por ser más bajo, ¿verdad? Por tener menos altura, tenemos tenemos también que nos irradian, por decirlo de alguna forma, doble desde el punto de vista del sol directo y también de la refracción, perdón. Perfecto. Daniela Campos pregunta cuáles cuidados podemos emplear después de exponernos al sol. Sí, en general, digamos, mantener la piel hidratada es muy, muy importante. Entonces, sí, si por A o por B se nos pasó y a todos yo creo que nos ha pasado, ¿verdad? Que cuando nos dimos cuenta, ya el bloqueador se lavó o no me lo cuidé o no me dio chance de ponerlo, etcétera. Y pues la parte de la hidratación es sumamente importante, ya sea hay cremas específicas, pues, ¿verdad? Que traen a veces como ingredientes como aloe vera, etcétera, pero lo más y más importante es que sean cremas humectantes. Aquí estamos viendo preguntar por estos productos de bronceado sin sol, que sí son inofensivos. ¿Bronceado qué, perdón? Productos de bronceado sin sol, ¿son inofensivos? Preguntan específicamente las cremas de bronceado sin sol. Sí, hay muchas marcas, ¿verdad? Hay muchísimas marcas, igual que cuando uno busca, qué sé yo, un maquillaje, hay muchísimas marcas de maquillaje, pero esto viene siendo un maquillaje. Entonces sí, ahí puede ser que haya algo propio que yo pueda causar, que me pueda dar alergia, pero desde el punto de vista de cáncer de piel ni de lesiones premalignas, no hay ningún problema. Si estamos hablando de estos que son más que todo como autobronceadores. Perfecto. Pregunta Mariela para Ángeles que cada cuánto hay que aplicar bloqueador y que si es lo mismo la presentación, digamos, aunque varíe que sea en polvo, en crema, en spray, igual cada cuánto hay que aplicar. Sí, es muy, muy súper buena la pregunta porque eso varía mucho de lo que yo haga. Si yo estoy aquí sentada y estoy hablando con ustedes y lo único que tengo es luz natural, pues un filtro solar normal más que suficiente, digamos. No tengo tal vez que estar aplicándomelo si no estoy tan expuesta. Tengo que ponérmelo. Totalmente de acuerdo. O sea, el que yo no esté en la calle oficialmente con el sol directo, no evita que me lo tenga que poner. Pero desde el punto de vista de la reaplicación, digamos, no tengo que ser tan estricta que si estoy constantemente expuesta. Por ejemplo, si estoy en la playa, lo ideal son cada 2 horas. Y eso es la recomendación oficial, o sea, lo que va a decir en la etiqueta, lo que va a decir las organizaciones internacionales es cada 2 horas. Eso es como, por decirlo de alguna forma, la garantía que da el bloqueador, un buen bloqueador al menos. Pero va a variar, ¿verdad? O sea, en la vida real, por decirlo de alguna forma, esa frecuencia de reaplicación va a variar dependiendo de la necesidad de cada persona. Por otro lado, lo que me preguntabas de la presentación, eso varía y entra, digamos, si es contra agua, si no es contra agua, si es grasoso, si no es grasoso. Por eso hay tanta variedad y por dicha, porque hay para que, digamos, como yo les digo, hay para todos los gustos. Entonces, presentaciones como en aerosol, presentaciones en bases compactas, presentaciones que tienen color, a mí me gustan mucho y son como muy aceptadas para las que nos gusta maquillar, por ejemplo, pero siempre les digo, tienen un pero. Los que traen color, uno generalmente no se los pone en la V del cuello porque le mancha la ropa, ni se lo pone en las orejas. Entonces, es como lo que uno tiene como que tener en cuenta de que si estoy usando uno como maquillaje, tengo que saber que tengo que, idealmente tener otro entonces, o usarlo en estas áreas también. Las que no se han comprobado o que les tienen como más duda son los que son en polvo como en brocha. Esos son como los que no han, o al menos FDA todavía no ha tirado como la prueba de que ya cumplen con todo.
Sin embargo, no quiere decir que no lo hagan, pero no tienen como el mismo respaldo que todas las otras presentaciones. Entonces, generalmente como reaplicación o así, o a personas de bajo riesgo, lo podemos usar sin problema. Pero si tenemos a alguien que tiene alguna condición específica o tenga ya lesiones premalignas o haya tenido cáncer de piel o tiene un alto riesgo de cáncer de piel, tal vez se vea mejor beneficiado con las otras presentaciones, crema, gel, base compacta, si ahí sí están bien documentados. Aerosol también está bien documentado. Son los de polvo como tal, los que son como en brochita, los que está todavía ahí en tela de discusión, básicamente. Perfecto. María Jesús Villalta pregunta que si es posible que las manchas aparezcan en la cabeza. ¿Que las manchas qué, perdón? Aparezcan en la cabeza. En cualquier lugar donde haya piel puede aparecer manchas. Y también el pelo funciona como un efecto protector. Sin embargo, también, como es bien sabido, hay personas que tienen mucha cantidad de pelo, el pelo es muy denso y hay otros que la densidad es menor. Entonces, la radiación en esas áreas pues puede ser mayor. Y no solo en las manchas, también pueden aparecer cáncer de piel con bastante frecuencia. Perfecto. Pregunta Roxine Arguedas, ¿qué tan efectivas son las ropas que tienen protector solar? En el caso de los que ¿Qué tan son las ropas que tienen protector solar. En el la caso ropa? de los que practicamos ciclismo, siempre es necesario usar bloqueador solar. La ropa. Sí, la ropa. La ropa, la ropa como tal hay diferentes cosas y está lo que mide el número, ellos traen un número, que básicamente lo que mide es la cantidad de sol o de radiación que pueda pasar. Entonces, entre más radiación pasa, digamos, menos protección tiene y un número más bajo le van a dar. Entonces, la ropa que es casi transparente, por decirlo así, no nos está protegiendo nada. La que nos protege más son las que tienen menos densidad y producen menos, son menos translúcidas. Digamos, la de elección, por ejemplo, es la ropa jeans, por ejemplo. Ese es como el ejemplo clásico. La licra también es otra que también se mantiene con mucha buena densidad entre las fibras y entonces permite menos traspaso de la radiación. Entonces, eso es lo que hace que una ropa tenga protección solar o que sea favorable para las exposiciones, ¿verdad? Que nos proteja sobre eso. Sin embargo, cada vez que se lava la ropa, se va perdiendo, ¿verdad? Porque se va estirando, o al menos hay un grado, un porcentaje de estiramiento con ciertas lavadas. Tanto que muchas veces, si uno lee la letra pequeña, la ropa que viene de ciertas marcas que traen, por ejemplo, que tiene factor de protección porque les echan extra factor de protección sobre la ropa, dice por tantas lavadas, ¿verdad? O sea, tienen digamos, son como limitadas. En la ropa, y a mí me pasa a veces con la de los chiquitos, los vestidos de baño, que yo trato de conseguirles las de manga larga, etcétera, al tiempo, a ciertas lavadas, ya están todas estiradas y ya eso no les está protegiendo. También varía si la ropa está húmeda o no, pierde, digamos, o baja el grado de protección con ropa húmeda, que cuando uno está haciendo deporte, pues obviamente se humedece. Entonces, ante que si siempre hay que colocarse, yo les diría que sí, especialmente en las áreas que están expuestas, por ejemplo, en los brazos. Pero sí, por supuesto, que da muy buena, o sea, que aumenta el grado de protección que no tenerlas. Pregunta Marta Ruiz que cuando una persona es atópica, ¿qué bloqueador puede usar? En general, los bloqueadores se dividen por ingredientes y los que son de ingredientes minerales, que son a base de óxido de zinc y dióxido de titanio, son los que menos alergias producen. Perfecto. Erika Oviedo dice, muchas gracias por la charla. Dice, ok, la pregunta es, dice que es recomendable tomar
sol diariamente por 10 minutos para la absorción de vitamina D. Es necesario aplicar bloqueador para eso, aunque se haga después de las 10 o después de las 2. Este es un tema de discusión que depende a quién le pregunte, porque por supuesto que las vitaminas, digamos, por ejemplo, la vitamina D, las endorfinas, ¿verdad? Que lo producen a uno una sensación placentera y todo esto, pues el sol tiene sus propiedades buenas, ¿verdad? Y nosotros no estamos en contra de que nadie se asolee o que nadie salga de la casa, pero que lo hagan de una forma consciente para que a largo plazo, que ese es el problema, si fuera algo a corto plazo, pues uno solito casi que se da cuenta, ¿verdad? Pero como es algo a largo o mediano plazo, ya cuando uno se da cuenta de que se pasó de sol, por decirlo así, ya es cuando salió una lesión peligrosa, ¿verdad? Entonces, siempre mi recomendación es usar filtro solar todos los días y yo les hago la comparación con usar desodorante. Tal vez hay días que uno vaya a usar y que usted dice, no me lo puse hoy y no pasó absolutamente nada, pero lo usual es ponérselo y no ni siquiera tener que pensar qué era lo que iba a hacer hoy. Entonces, el exponerse voluntariamente con la excusa de recibir el filtro solar, yo diría que no es una recomendación general. Se puede hacer en algunas personas que tengan alguna deficiencia, en algunas personas que no salgan del todo de la casa porque estén, qué sé yo, en un tipo de internamiento, etcétera. Pero como vivimos en un país que todos los días usualmente hay sol y por una buena cantidad y como pudimos ver con una muy buena irradiación, no se recomienda de forma general exponer, o sea, ir a solearse para eso, me explico. A diferencia, y eso es donde entran otros, digamos, estudios que se han visto, que hay déficit de vitamina D y que hay déficit o que se asocia, por ejemplo, a depresión, ¿verdad? Pero generalmente es en países donde tienen inviernos muy prolongados, donde de verdad no sale el sol o si sale son por muy pocas horas. Entonces, o sea, no hay como un consenso oficial, pero mi recomendación es no hacerlo de forma generalizada, excepto para casos, digamos, individualizados que por alguna razón uno diga, no, sí, tiene no sé, tiene mucha deficiencia de algo. Incluso el sol nosotros lo mandamos como dermatólogos para ciertas enfermedades como psoriasis, vitiligo, pero cuando lo mandamos se llama fototerapia. Incluso estamos midiendo cuánto es la cantidad para no pasarnos a la parte, digamos, de que más bien después sea contraproducente, ¿verdad? A largo plazo. Entonces, hay enfermedades que sí, que es cierto, que el sol nos ayuda por un efecto antiinflamatorio que tiene, pero aún así lo medimos porque podemos cuantificarlo. A diferencia del sol, que difícilmente uno puede cuantificar cuánto fueron los milijoules, digamos, que recibió ese día y si ya se pasó y ya más bien está ganando puntos para lesiones a futuro. Perfecto. Para terminar, tenemos a Patricia Rosales que pregunta que si es cierto que la luz de los bombillos que utilizamos en las casas es dañina para la piel y también podríamos tal vez ahí incluir la luz de las pantallas. Disculpa, es que se te cortó y no te escuché. Aquí ya me escucha mejor. Sí. Sí. Pregunta que si es cierto que la luz de los bombillos que utilizamos en las casas es dañina para la piel. Aquí podríamos incluir tal vez la luz de los dispositivos la luz azul. Gracias. Sí, la luz azul es la que se ha visto, que se ha asociado, todavía no hay estudios fuertes que se hayan asociado a cáncer de piel, pero sí se han asociado a manchas y sí se han asociado a arrugas. Entonces, la luz azul que se emite tanto por los fluorescentes y de hecho ya es como por regla y está bien documentado desde hace tiempo que el fluorescente necesita este panel de, no sé, que tiene un nombre que es como el plastiquito, ¿verdad? Que donde está el fluorescente y viene la lámpara, trae un plástico. Eso es necesario, o sea, eso es como necesario para evitar ese riesgo.
y también la luz artificial, digamos, de las pantallas y los televisores, etcétera. Bueno, aquí entró una ya para cerrar, que dice qué tan dañina es la exposición al sol para personas que tienen muchos lunares. ¿Que tienen qué, perdón? Muchos lunares. Ahí lo que pasa es que se va sumando, ¿verdad? Uno va buscando, digamos, cuando revisa a los pacientes y hace la historia como tal, viene lo que son los factores de riesgo. Entonces, si hay una persona que tiene más de 50 lunares, por ejemplo, y que además se expone al sol, ya tiene 2 factores de riesgo. Entonces, este es el asunto, ¿verdad? Que ya uno va como, y hay cosas que no son cambiables. De hecho, las únicas casi que modificables para la parte, al menos por el momento, para la parte de cáncer de piel, es la exposición solar. Es lo único que depende de mí. Lo demás, el color de los ojos, el color de la piel, si puedo o no quemar, o sea, como les decía, la cantidad de lunares, si nací con un lunar muy grande, esas cosas no las puedo modificar. Lo único que puedo modificar es el uso de cámaras de bronceado, haberme expuesto más de 5 quemadas en la infancia, trabajar al aire libre, si uso o no filtro solar, que esas son al final de cuentas las únicas que yo puedo hacer como algo al respecto. Entonces, si ya tengo factores de riesgo no modificables, con más razón, uno le insiste al paciente de disminuir los modificables, que es básicamente la exposición solar. Bueno, doctora, realmente le agradecemos mucho el espacio, el tiempo que nos regaló. A todos los asistentes, recordarles que este video va a estar mañana en la plataforma de YouTube del Hospital Clínica Bíblica para que puedan pasarlo y compartirlo. Y nuevamente, doctora, muchas gracias y nos vemos en un próximo webinar, si Dios lo permite. Que estén muy bien, que tengan buen día. Igualmente. Muchas gracias.